Bienvenidos a AlphaFix, su canal preferido de fanfics. Disfruten el vídeo de hoy y únanse a Ko-fi, se subirán muchos más fanfics ahí. Capítulo 66. Capítulo 65. Hombre local estrangulado. Te caes, te levantas de nuevo. Así es como se gana. Rocky Balboa, Rocky Balboa. Otra piedra rasgó el aire, apuntando directamente a su mano. Kazan la retiró bruscamente, con furia en los ojos. Tenía que detener el jutsu o perdería su última mano funcional. Las venas de su cuello se hinchaban. Temblaba de rabia, cada músculo se contraía, rechinaban los dientes como una bestia acorralada. Os odio a todos. Rugió Kazan, haciendo temblar las paredes con su voz. Ni siquiera le dejaban terminar un solo jutsu. Cada vez que se movía, le rompían el ritmo, lo interrumpían. No era una batalla, era una burla. Un engaño. La pelea no debía haber sido así. Otis escupió sangre al suelo. Le temblaban las rodillas, le ardían los pulmones, su cuerpo le suplicaba descanso. Y aún así, su mano se alzó de nuevo, aferrándose a otra piedra. Una sonrisa rota se dibujó en su rostro. Esto termina aquí. La pelea se convirtió en un caos. Las piedras rebotaban por todas partes, golpeando a Kazan desde ángulos imposibles. La espada de Kazan giraba en arcos salvajes. Cada golpe era parado, desviado o cortado por una piedra. Chispas surcaban el suelo de la cámara con cada choque. Los cables se tensaron mientras Sasuke y Sayuri presionaban con kunais unidos a alambres, abriendo sus extremidades. Naruto se lanzó de nuevo con furia temeraria, haciendo retroceder a Kazan paso a paso, mientras Hinata cubría cada abertura, con las palmas de las manos brillando con chakra. Sasuke y Sayuri se movían al unísono, apretando el lazo alrededor del monstruo con los kunais unidos a alambres. Por un instante, Otis esbozó una sonrisa a pesar del dolor. Se están haciendo más fuertes pero Kazan seguía siendo un monstruo. Su cuerpo, deformado y potenciado, soportaba heridas que ningún shinobi normal podría sobrevivir. Con un giro salvaje, su espada se liberó, rozando el brazo de Sayuri, casi partiendo el costado de Naruto y abriendo el pecho de Otis con un tajo superficial. La sangre salpicó el suelo. Se iban debilitando. Respiraciones entrecortadas, extremidades temblorosas. Cada latido resonaba como un tambor de agotamiento. Aún así, se negaron a retroceder. Todos cerraron filas. Otis se colocó justo frente a Kazan, Sasuke a su derecha e Hinata a su izquierda. Naruto y Sayuri lo rodearon por detrás, cortando la retirada de Kazan. Sayuri tenía un fino corte sangriento en la mejilla, el rostro de Naruto estaba hinchado por los moretones, el brazo de Sasuke temblaba por el esfuerzo y las palmas de Hinata brillaban débilmente, pero con firmeza. La sonrisa de Kazan se ensanchó. ¿Crees que puedes matarme solo porque fui indulgente contigo? Malditos mocosos, sois insoportables. Su grito se quebró de rabia. Ahora. Gritó Otis. Sayuri y Sasuke lanzaron kunai, cuyos alambres brillaban en la penumbra mientras se enroscaban alrededor del brazo de Kazan y lo abrían de un tirón. Naruto rugió, clavando su talón en la rodilla de Kazan y haciéndolo perder el equilibrio. Hinata atacó con fuerza, impactando con la palma de la mano en su hombro con precisión milimétrica. La mano de Otis se movió. Una piedra partió por el aire. Luego otra, rebotando en la pared en un ángulo imposible. Y una tercera rozó el suelo. Kazan se retorció, gruñendo mientras los disparos silbaban a su alrededor, tan cerca que parecían arrancarle mechones de pelo. Patético, entonces otra piedra salió de la mano de Otis. Giró desmesuradamente. Demasiado desmesuradamente. Trazando el borde más alejado de la cámara, tan desviado de su curso que parecía ridículo. Kazan sonrió con sorna. Fallé, la piedra se dobló. Chakra tiró de hilos invisibles, arrastrándolo en un arco salvaje y curvo por el aire. La curva de la parca. Los dedos de Otis se crisparon. De su mano emanaban finos hilos de chakra, invisibles para la mayoría, como los hilos de la marioneta de Kankurm, que obligaban a la piedra a danzar en el aire a su antojo. Los ojos de Kazan se abrieron un instante demasiado tarde. Grieta. La piedra le golpeó la rodilla de lado, desgarrándola con un chasquido húmedo. La articulación cedió, el cartílago se desgarró, los ligamentos se rompieron como papel. Su sonrisa se congeló. Su cuerpo se estremeció, la espada se le resbaló de las manos y cayó al suelo con un ruido sordo. Como una marioneta a la que le han cortado los hilos, empezó a desplomarse, justo cuando Otis apareció tras él. Su brazo se aferró al cuello de Kazan, apretándolo con fuerza.
Kazan gritó, un dolor agudo le desgarraba los pulmones mientras el agarre de Otis se intensificaba, aplastándole el aliento y matándolo lentamente. La desesperación le desfiguró el rostro mientras buscaba a tientas un kunai. Con un rugido gutural, apuñaló hacia atrás, apuntando directamente a las costillas de Otis. Pero Hinata llegó primero. Su palma golpeó su muñeca, su chakra estallando mientras sellaba el tenketsu en su brazo. El kunai quedó inerte en su inútil agarre, cayendo al suelo con un ruido sordo. Y antes de que Kazan pudiera siquiera gruñir, Sayuri intervino. Su kunai brilló una vez y luego se clavó directamente en su órbita ocular. El acero se hundió profundamente en su cerebro con un crujido húmedo. El grito de Kazan se apagó en silencio. Su cuerpo quedó inerte. Pero Otis no lo soltó. Su brazo se aferró con firmeza al cuello del cadáver hasta que el último espasmo se desvaneció, hasta que no hubo duda de que el monstruo había desaparecido. Solo entonces empujó el cuerpo al suelo. El pecho de Sayuri se agitó, su kunai empapado de sangre temblaba en su mano. Entonces sus ojos se abrieron desmesuradamente. El rojo se fundía con el negro como un único tomoe girando en su mirada. La sala quedó en silencio. Otis soltó el cadáver. Cayó al suelo con un golpe sordo, sin vida. Su brazo seguía extendido, su pecho agitado. El sudor y la sangre le corrían por el cuerpo maltrecho. Finalmente, sus rodillas cedieron y se deslizó contra la pared. Solo el fuego en sus ojos lo mantuvo en pie. El silencio los oprimía a todos. Kazan había muerto. Otis se tambaleó, la sangre le goteaba por la barbilla mientras se impulsaba contra el suelo. Su cuerpo le suplicaba que se quedara allí, pero su voluntad lo obligó a levantarse. Sayuri y Hinata estuvieron a su lado en un instante, con lágrimas en los ojos. Otis, ¿qué estás haciendo? Apenas te mantienes en pie, vas a morir. La voz de Hinata se quebró, temblando de desesperación. Idiota, siseó Sayuri, mientras su tomoe recién despertado giraba entre lágrimas. Estás cubierta de sangre, no puedes, pero Otis solo negó con la cabeza. Su respiración era agitada, como fuego en su pecho. Todavía queda una última cosa, que tengo que hacer. Sus ojos ardían hacia adelante, implacables. Capítulo 67. Capítulo 66. El cortacielos. Quienes están en el poder deciden qué está bien y qué está mal. Este lugar es terreno neutral. ¿Que prevalecerá la justicia? Dirán. Por supuesto que sí. Quien gane, se convierte en justicia. Don Quixote do Flamingo, One Piece. Punto de vista en tercera persona. Afuera, la batalla se libraba con furia. Shisui Uchiha se movía como un fantasma, su tanto destellando arcos de luz plateada. Cada golpe era preciso, limpio, imposible de predecir. La sonrisa serpentina de Orochimaru se ensanchó aún más, su lengua asomó mientras los kunai danzaban entre sus dedos, cortando con una precisión inhumana. Tus movimientos son hermosos, Orochimaru siseó, esquivando con un giro una hoja que pasó a un pelo de su garganta. Su cuerpo se dobló de una forma antihumana, su columna vertebral contorsionándose como si no tuviera huesos. Pero la belleza se desvanece, Shisui. Sangrarás como los demás. Una lluvia de serpientes brotó de la manga de Orochimaru, con colmillos relucientes de veneno. Shisui giró sobre sí mismo, su Sharingan llameante, su tanto cortando serpiente tras serpiente en ráfagas de acero y chispas. Los jutsu de fuego chocaron contra el viento, y las explosiones iluminaron el cielo nocturno. Cada impacto hizo temblar la tierra bajo sus pies. El acero chirrió contra el acero cuando el tanto de Shisui chocó con la kusanagi de Orochimaru. Chispas volaron entre sus rostros, tan cerca que Shisui pudo ver el hambre en aquellos ojos amarillo pálido. Por un instante, Shisui vaciló. Kotoamatsukami. Podría acabar con esto ahora mismo. Doblegar la voluntad de Orochimaru, doblegarlo, aplastar esta locura de raíz. Sus ojos ardían, girando. Pero entonces el aire cambió. Ambos combatientes se paralizaron, guiados por sus instintos más que por las palabras. El viento aulló de forma antinatural, trayendo consigo algo pesado y terrible. La noche misma pareció contener la respiración. Alzaron la cabeza. Y lo vi. Punto de vista en primera persona, Otis. Sentía que mi cuerpo ya se estaba desmoronando. Cada hueso, cada nervio, gritaba. Pero aún no había terminado. Todavía no. Mis piernas cedieron una vez, pero las obligué a levantarse. Grifo. Presioné mi pie derecho contra el suelo de piedra. La tierra crujió bajo mi talón al concentrar mi chakra. Un muro de tierra surgió del suelo, irregular y pesado. Mi palma se estrelló contra él mientras mis dedos se hundían en la tierra cruda, arrancando un trozo más grande que mi pecho.
Mis músculos gritaban, pero los había entrenado para esto, los había quebrado para esto. Introduje el chakra de la tierra en la losa, lentamente al principio, como quien aviva brasas moribundas hasta convertirlas en llama. Los granos sueltos comenzaron a unirse, concentrándose en un solo latido. La endurecí una y otra vez, hasta que dejó de sentirse como tierra y se transformó en acero forjado. Pero no fue suficiente. Rechiné los dientes, las venas me ardían en el brazo mientras elevaba el chakra. Me temblaban los dedos violentamente, la piel se me desgarraba al sentir la presión quemándome la carne. Entonces, se oyó un zumbido. Al principio, una leve vibración bajó mis palmas. Luego, más fuerte. Más intensa. Creció, zumbando por la cámara como un enjambre de avispas, penetrándose en los huesos, haciendo castañetear los dientes. Las grietas partieron la piedra, pero en lugar de romperse, brillaron. Delgadas vetas de luz, de un tenue tono azul, que emanaban del interior como una estrella moribunda que se abre. Me temblaban las manos con más fuerza. No de miedo. De peso. De la energía visceral que me atravesaba, amenazando con desgarrar mis propios músculos. Demasiado. Lo sabía. Mi cuerpo lo sabía. Pero no paré. Detrás de mí, Sayuri, Hinata, Sasuke, Naruto, todos se habían alejado, tal como les había dicho. Ninguno se atrevía a respirar demasiado fuerte. Incluso el sonido de aquello que estaba haciendo les oprimía el pecho. Sus pulmones no sabían si inhalar o contener el aire para siempre. Me temblaban las manos. Esto era todo. Me incliné profundamente, mis pies hundiéndose en la tierra. Cada tendón se estiró al máximo. Mis hombros se tensaron, mi columna se enroscó como una cuerda de arco. El zumbido ascendió, cada vez más fuerte, hasta ahogarlo todo, hasta que fue lo único que podía oír. Rugí, lanzándolo con todo lo que me quedaba. El aire se desgarró a mi alrededor. Una violenta onda expansiva se propagó hacia afuera, arrasando la hierba y haciendo vibrar los huesos. Mi brazo no solo se movió, sino que salió disparado hacia adelante. La barrera del sonido se hizo añicos con un estruendo ensordecedor, y la cámara misma crujió bajo la fuerza, lanzando a todos hacia atrás. Una hinchazón púrpura me recorría el hombro hasta la muñeca, las venas sobresalían grotescamente mientras mi brazo colgaba inútil, destrozado. La carne ardía. Los músculos se desgarraban. Los huesos gritaban. Pero yo no. No podía. Mis pulmones estaban vacíos. Me había entregado por completo. Peso, aliento, médula, alma, todo. Cuando la piedra se me escapó de la mano, me desplomé, con la mejilla hundida en la tierra fría. El sabor a hierro me llenó la boca. Antes de que la oscuridad me envolviera, lo vi ascender al cielo brillando con más intensidad, girando más rápido, un chakra inestable desgarrándolo desde dentro, la luz partiéndose por los bordes como un sol recién nacido. Esquitle a ver. Entonces me envolvió la oscuridad, antes de que pudiera verla aterrizar. Foto. Punto de vista en tercera persona. El campo de batalla se congeló. Shisui se quedó paralizado en pleno ataque, con el tanto en alto. Orochimaru sacó la lengua y su sonrisa se desvaneció. El único ojo visible de Danzo se abrió de par en par. Shisui y Orochimaru alzaron la vista al unísono, sus Sharingan y ojos de serpiente fijos en el mismo horror. Los shinobi de raíz de Danzo se detuvieron en seco, guiados por sus instintos más que por las órdenes. El viento nocturno se volvió pesado, sofocante, cargado de chakra puro que arañaba la piel. La masa inestable se agrietó y gritó mientras el resplandor azul se liberaba, brillando cada vez más, el chakra desgarrándola desde dentro hasta que no fue más que una esfera condensada de energía cruda e inestable, convirtiendo la noche en día. Imposible, y dijo Danzo con voz ronca. Shisui reaccionó al instante. Su chakra explotó, y las costillas de un titán espectral aparecieron a su alrededor. Un Susanoo de medio cuerpo, esquelético y de un verde brillante, se cerró a su alrededor en una defensa desesperada. La sonrisa de Orochimaru finalmente se desvaneció. Se retorció, serpientes brotando de su piel como escudos, pero incluso sus monstruosos reflejos conocían la verdad. Demasiado tarde. Pero por lo demás no había tiempo. Entonces sucedió. El mundo se volvió blanco y azul. Una onda expansiva de fuego, piedra y chakra puro arrasó con todo a su paso en un radio de 40 metros. El calor rugió como el aliento de un dios, devorando a decenas de shinobi de raíz. La explosión abrasó la carne hasta separarla del hueso en un instante. Ni siquiera tuvieron tiempo de gritar, reducidos a meros cascarones humeantes.
Solo quedaron restos carbonizados, congelados en el aire, antes de desmoronarse en cenizas. Los que estaban en los bordes se tambalearon, con la armadura burbujeando, la carne ampollada y los ojos derritiéndose en las órbitas mientras se desplomaban en la tierra. Cuando se disipó el humo, el silencio se apoderó del campo de batalla. El cráter humeaba. Huesos ennegrecidos sobresalían de montículos de ceniza. La tierra brillaba tenuemente con brasas azuladas que se negaban a extinguirse, chispas obstinadas aferradas a la vida mucho después de que los hombres que las habían transportado se hubieran marchado. Dentro de su Susanoo a medio formar, Shisui se tambaleó. Las verdes costillas esqueléticas crujieron. Su respiración era áspera. Entrecerró los ojos mientras escudriñaba la destrucción, sintiendo un nudo en el estómago. Demasiados y demasiado rápido, y un grito desgarró el silencio. Danzo yacía en el suelo, con la parte inferior del cuerpo destrozada por la explosión. Aullaba como un animal mientras sus manos arañaban la tierra, la sangre brotaba a borbotones de lo que una vez fueron sus piernas. Las uñas se le desprendían de los dedos mientras gritaba de rabia e incredulidad. No, no. Así no. Dijo con la voz entrecortada. Orochimaru cucaracha como era se incorporó arrastrándose, con el cuerpo chamuscado y lacerado. Su sonrisa había desaparecido, reemplazada por una malicia fina y calculadora. Contempló el campo de batalla devastado, con los labios ligeramente curvados. Tal poder, Shisui. Un poder que ni siquiera los Uchiha reclaman como propio, se lamió la sangre de los labios, y sus ojos amarillos se entrecerraron con obsesión. No se quedó a tentar a la suerte. Llegarían refuerzos. Anbu, Hokage, Shinobi. No estaba allí para morir. Sin perder un segundo más, se deslizó por el campo de batalla, sus pálidos brazos rodeando el cuerpo maltrecho de Danzo, cargándolo como un saco de carne. Danzo gritó, escupió sangre, maldijo, pero Orochimaru solo rió entre dientes mientras se lo llevaba entre el humo. Los últimos supervivientes de raíz lo seguían cojeando. El Susanoo de Shisui se desvaneció, sus costillas de chakra se rompieron. Cayó de rodillas, con el pecho agitado, los ojos aún brillando carmesí mientras contemplaba el cráter que Otis había labrado en la tierra. El silencio persistió. A lo lejos, se oye el sonido de los refuerzos de Leaf llegando finalmente. Y en ese silencio, un pensamiento resonó en la mente de cada superviviente. Otis era un monstruo pero ¿el monstruo de quién era? Capítulo 68. Capítulo 67. Raíz. Más bien desarraigado. No se trata de volver atrás y arreglar algo. Se trata de avanzar y quemar todo lo que se interponga en tu camino. Shigaraki Tomura, mi héroe academia. Lo único que tenía que hacer era destruir el tubo desde 50 metros de distancia. Limpio. Eficiente. Nada más. Ejecutó sin dudar, su golpe fue preciso y el tubo se hizo añicos. Por un breve instante, pareció que todo había terminado. Pero entonces apareció ella. La figura cortó el aire como una hoja vengativa, y ni siquiera tuvo tiempo de levantar la guardia. El dolor le atravesó el cuerpo. Primero el ojo, un destello de agonía abrasadora antes de que la oscuridad le nublara la vista. Su grito apenas escapó de la garganta cuando otro tajo le cercenó la mano en un chorro de sangre. El dolor aún no había terminado con él. La crueldad de la atacante no se limitó a lo físico. Con una precisión aterradora, penetró más profundamente, adentrándose en el núcleo de su red de chakras con su chakra inestable y destructivo. Dado que él podía ser sanado, atacó la parte de su red de chakras que no tenía cura. El flujo se quebró como cristal, dejándolo lisiado e impotente, incapaz siquiera de reunir fuerzas. Solo pudo observar, temblando, cómo su cuerpo le fallaba. Y al día siguiente llegó el juicio, cuando exigió justicia al líder de la aldea. Pero la voz de aquel hombre fría e inflexible resonó como un martillo sobre piedra, declarando la disolución de su organización. No por debilidad, no por fracaso, sino por haberse atrevido a atacar, por haberse atrevido a dañar al héroe de la aldea. Con un solo decreto, todo aquello por lo que había servido, todo aquello a lo que se había sacrificado, fue desechado como si jamás hubiera existido. La oscuridad nos envolvía. Danzo despertó sobresaltado. Su respiración era superficial, su único ojo brillaba con un fuego frío en la penumbra. El sueño se aferraba a él, pesado por la pérdida y la traición. La pesadilla se repetía sin cesar, imparable, hasta que solo una verdad permaneció en su mente. La debilidad nunca era perdonada. Solo los fuertes tenían derecho a decidir qué estaba mal y qué estaba bien. Punto de vista de Danzo. Danzo yacía en su cama, mirando al techo, agobiado por el peso del fracaso. No tenía que ser así.
No, no y era culpa suya. Ikari. Esa maldita mujer. Tengo la boca apestosa. Me presiono la cara con la mano buena, siento el borde del vendaje donde debería estar el ojo. Veo el fantasma de aquella noche en cada sombra. Oigo su risa cuando cierro los ojos. Ikari. Todo había ido sobre ruedas durante la tercera gran guerra ninja. La aldea estaba a mi merced. Podía moverme libremente, invisible pero con el control absoluto, e Hiruzen el viejo necio me encubría, disculpaba cada sombra que proyectaba, cada pecado que cometía por el bien de Konoha. En aquel entonces, lo entendía. En aquel entonces, miraba hacia otro lado. Pero entonces apareció ella. Ikari. Entró en la aldea y se apoderó de todo lo que yo había puesto en marcha. Lo destrozó como una polilla a la seda. Creí poder controlarlo. Me dije que incluso podía doblegar esta maldición, pero ella quebrantó el orden. Ikari. El nombre mismo se le enredaba en la mente como veneno. Ella lo arruinó todo. Transformó a Hiruzen en algo que jamás debió ser. El hombre que una vez se obsesionó con la fuerza, con el control, había cambiado. Se ablandó. Empezó a hablar de bondad, de ideales, de autocontrol. Mi amigo, mi rival, ya no existía. Se había convertido en un hombre que no perdonaría mis errores, y las batallas que habíamos librado años atrás se desvanecieron en desprecio. Todo por su culpa. Desde que llegó a esta aldea, todos mis planes se han derrumbado. Hiruzen me bloqueó a cada paso, me frenó en seco, me vigiló con recelo. Ni siquiera me permitió entrenar a raíz al aire libre. Me negó el acceso a los herederos del clan, me prohibió convertirlos en armas. Me obligó a moverme sigilosamente entre las sombras, a cultivar a raíz bajo tierra como una mala hierba en lugar de dejarla florecer a plena luz del día. Y la aldea y mi aldea y de repente rezuma debilidad. Danzo apretó el puño contra las sábanas. Maldita sea. Malditos sean los dos. Malditos sean todos. Fue entonces cuando comprendió que necesitaba algo más que el frágil consejo de Konoha. Si la aldea se negaba a ser moldeada a su antojo, buscaría aliados que pudieran empuñar esa hoja junto a él. Fue entonces cuando extendió su mano a otros lugares. Más allá de Hiruzen, más allá del asfixiante control del Hokage. Fue entonces cuando conocí al nuevo daimyo de la Tierra del Fuego. Era joven, impetuoso, pero astuto y taciturno, con una mirada que reflejaba su ambición. Cuando hablaba de su sueño, escuchaba con atención. Cada palabra rezumaba agotamiento y desprecio por las guerras interminables, la política, la gente. Pero, en el fondo, la verdad era innegable. No le importaba a nadie. Ni su familia, ni los civiles, ni nadie. Lo único que quería era gobernar. Dominar todas las naciones. El país del fuego ya era lo suficientemente poderoso como para gobernar a las demás naciones, pero las aldeas ocultas se interponían en su camino. No podía simplemente recortar la financiación de Konoha. No podía debilitar su propio territorio sin arriesgarse a un desastre. Así que creó su propio ejército privado de ninjas, leales solo a él. Subestimó las aldeas ocultas. No puede hacer nada, me dije. Pero decidí cooperar y por ahora. Entonces me hizo una oferta que puso en marcha mi plan. Quería que yo Danzo me convirtiera en Hokage de Konoha. Juntos, comenzamos a eliminar obstáculos. El círculo de los ninjas más fuertes de Hiruzen, Sakumo, Minato, Doi, cualquiera que se negara a someterse a nuestra voluntad. Pero no había contado con el precio. Ikari. Quería que desapareciera. Así que envié su ubicación a la aldea enemiga. La niebla la atacó con más de 1000 shinobi. Esperaba sangre. Esperaba la victoria. Esperaba su caída. No lo hizo. Salió ilesa, y no solo eso. Masacró a más de la mitad de ellos. Cuando intenté quejarme con Hiruzen, exigiendo respeto, exigiendo reconocimiento, no le importó. Y cuando me atreví a hablar en contra de su arrogancia, lo sentí. Su sed de venganza. Una presión tan inmensa, tan pesada, que me dejó sin aliento. La humillación me quemó más que cualquier herida, y aún hoy no puedo superarlo. No puedo perdonar a Hiruzen. No puedo perdonarla. Pero primero, decidí indagar en su pasado. Hiruzen había intentado borrarlo todo, pero ¿cómo podía permanecer oculto algo si Root quería saberlo? Los secretos nunca estaban a salvo de mí. Encontré registros enterrados en lo más profundo de los archivos. Fragmentos de conocimiento que Hiruzen había intentado sepultar. Cuando obtuve el pergamino con sus secretos, encontré más que un camino de venganza. Encontré un camino hacia la cima. Hablaba de los gigantes. Cuerpos prodigiosos capaces de una regeneración, curación y fuerza increíbles. Lo más peligroso de todo eran sus corazones.
Una fuente inagotable de chakra destructivo e inestable. Todo lo que Ikari había desatado sobre mí, todo ese poder que ostentaba, tal vez podría controlarse con suficiente práctica. Sus cuerpos incluso tenían el potencial de prolongar la vida de los humanos comunes. Sabía que estaba envejeciendo. Me estaba debilitando. Esto era una oportunidad, no podía desaprovecharla. Como no podía ni matarla ni derrotarla, recurrí a Orochimaru. Le exigí algo capaz de someter incluso a un shinobi de nivel Kage. Me entregó un tubo con un líquido azul en su interior. Algo simple y sencillo. Ahora solo tenía que destruirlo desde 50 metros de distancia. Y eso fue justo lo que hice. Pero tal vez la subestimé, o tal vez me sobreestimé a mí mismo. Esa bruja me arrebató el ojo y la mano. Metió la mano dentro de mí y destruyó el chakra que fluía por mi mano restante, dejándome paralizado desde dentro. Y Hiruzen disolvió raíz tras mi ataque, alegando que yo había dañado al héroe de Konoha. Incluso en el dolor y la ruina, la vida me ofreció lecciones. Descubrí algo más. Akatsuki. La organización se movía como una tormenta a espaldas del mundo. Me invitaron. Me invitaron. Me invitaron a unirme a ellos como si supieran lo que hacía, como si comprendieran las corrientes que intentaba controlar. Al principio me reí. Mocosos. Niños jugando a ser dioses. Nada más. Los miré con desdén. Entonces vi su poder. Vi su jutsu, su voluntad capaz de doblegar montañas y engullir hombres. Y yo me sentí humillado. El mundo estaba cambiando. Y yo sabía que tenía que cambiar con él. Así que decidí unirme a ellos. Pero antes de abandonar este pueblo, tenía una última tarea. Borra el legado de Ikari. Reclama el corazón de Otis, reclama su poder y, finalmente, únete a los verdaderos manipuladores del mundo. Todo parecía encajar, todo estaba previsto y sin embargo algo salió mal. Otis. Ese niño, esa anomalía y me lo arrebató todo. Mis dos piernas, mi fuerza, mi ventaja y todo se esfumó. Indefenso y destrozado, yazco ahora agonizando en este lugar olvidado de Dios. Yo, hacer clic. La puerta se abrió con un crujido. Y entonces llegó Orochimaru. La pálida figura serpentina, curiosa y fría, trajo un suero. Sus ojos brillaban con anticipación. Danzo, comencemos, dijo con voz suave y gélida. Al entrar el suero en mis venas, aullé. Dolor, furia, humillación, todo me invadió, mezclándose con el odio venenoso que había albergado hacia Ikari durante todos estos años. Y sin embargo, incluso mientras Orochimaru experimentaba conmigo, una parte de mí seguía aferrada a un único pensamiento ardiente. Me levantaré de nuevo. La sonrisa de Orochimaru mientras estudiaba a Danzo. Capítulo 69. Capítulo 68. Invierno de lobos. No recordamos los días, recordamos los momentos. César Pavese. Punto de vista en primera persona. Tenía 11 años. Era invierno y mi pueblo estaba sepultado bajo un espeso manto de nieve. Éramos agricultores, pero ese año llovió demasiado, inundando los campos antes de que pudieran dar fruto. Nuestra cosecha se perdió. Lo poco que pudimos recoger se pudrió antes de llegar a la mesa, y la escasa comida que habíamos almacenado no duraría para el invierno. Los caminos que llevaban al pueblo estaban congelados e intransitables. Lo único que teníamos eran las patatas de la despensa, e incluso eso no alcanzaba para una familia de 7. Mi madre, mi padre, mis 4 hermanas y yo, el único hijo. Mis hermanas eran todas pequeñas. La menor tenía apenas 2 meses y lloraba por las noches pidiendo la leche que mi madre ya no podía darle. Mis padres se desvivieron trabajando, luchando para que pudiéramos sobrevivir. Nos dijimos a nosotros mismos, solo hay que sobrevivir a este invierno y todo irá bien. Mi padre llevaba días siguiendo el rastro de un lobo. Durante días había visto sus huellas rondando nuestras tierras. Un lobo hambriento era peligroso. Podía matar a nuestro ganado, o algo peor. Hoy, por fin, lo encontró. Llevaba mi rifle, un viejo y maltrecho Mosin Nagant, con la culata casi demasiado larga para mi hombro. Mi padre también tenía uno, colgado al hombro. Lo encontramos. El lobo. Dispara, Eli. Dispara. Rugió la voz de mi padre a través del frío. Dispara, ahora. Pero el lobo no estaba solo. Las huellas mentían. Tenía una manada. A nuestro alrededor, otros 4 lobos yacían muertos, sus cuerpos humeando por el frío, todos abatidos por mi padre. Pero el último se abalanzó sobre él, derribándolo de espaldas, con sus mandíbulas chasqueando y sus garras desgarrando. Lo repelió con su rifle descargado, usándolo como escudo.
Se me congeló el aliento. Me temblaban las manos. Levanté el rifle. Me temblaban las piernas. Intenté apuntar, pero la mira se tambaleaba. El miedo me atenazaba el pecho. Si fallo, papá muere. Si fallo, muero yo. Si fallo y no, y susurré, castañeteando los dientes y con los ojos ardiendo por las lágrimas. Dispara. Gritó de nuevo, pero me quedé paralizado. Mi dedo se negaba a tirar. Dudé. Demasiado tiempo. El lobo gruñó, empujando con más fuerza, pero entonces, un destello de acero brilló. Mi padre sacó un cuchillo del bolsillo lateral y apuñaló la garganta del lobo una y otra vez, 5, 6, 7 veces, hasta que su sangre caliente le salpicó la cara y el animal se desplomó inerte sobre él. La apartó de un empujón, jadeando, empapado en sangre, y se puso en pie tambaleándose. Sus ojos ardían con el mismo fuego que siempre veía en las noches más crudas del invierno. Sin decir palabra, me arrebató el rifle de las manos heladas, apuntó y abatió al último lobo que se arrastraba antes de que pudiera levantarse. El estallido del disparo resonó en el silencio blanco. Luego me volvió a colocar el arma en los brazos. Me quedé mirando la nieve. Las lágrimas me nublaron la vista. Abracé mi rifle contra mi pecho como si fuera lo único que me mantenía con vida. Lo siento, padre, susurré. Una mano pesada y ensangrentada se posó suavemente sobre mi cabeza. Su voz, cansada pero cálida. Está bien, Ellie. Lo hiciste genial. Te mantuviste firme, y eso es suficiente. Se giró, sus pasos crujiendo en la nieve y luego se desplomó de bruces. Las marcas de mordedura en su costado eran profundas. Demasiado profundas. Una mordedura que no había notado antes. No. Padre. Lo cargué a la espalda y lo llevé 6 millas a través de la nieve. Mi cuerpo gritaba, su peso me aplastaba, mis pulmones ardían, pero no me detuve. Mis hermanas lo necesitaban. Mamá lo necesitaba. Sobrevivirás, papá. Tienes que hacerlo. Por favor. Por favor. Y al llegar a casa, lo intentamos todo. Las oraciones de mi madre, hierbas, remedios caseros. Mis hermanas se acurrucaron en silencio, demasiado asustadas para llorar. Pero después de 21 días de verlo consumirse, padre nos dejó. Se fue. Nos abandonó a mi madre, a mis 4 hermanas y a mí. Él fue el único hijo que no pudo apretar el gatillo cuando más importaba. Aquel invierno, pronunció una palabrota. Si volviera a enfrentarme a la muerte, si alguien a quien amo estuviera a punto de morir, no dudaría. Jamás. No volvería a fallar. El mundo a mi alrededor cambió y la nieve se derritió. Parpadeé y, de repente, me encontré en un jardín. Un jardín se extendía ante mí, infinito, lleno de vida. La hierba rozaba mis dedos mientras el aire se llenaba del perfume de las flores. Por un instante, olvidé el hambre, el invierno, los lobos, la sangre, el cadáver de mi padre. ¿Qué es este lugar? Susurré. Una voz me hizo girar. Allí estaba una mujer, con el pelo negro como la noche y los ojos de un verde infinito. Sonrió, abriendo los brazos como si me hubiera estado esperando siglos. Mi niño susurró, atrayéndome hacia ella. Mira cuánto has crecido. Su calor me penetró, derritiendo todo lo que llevaba dentro. Ni siquiera me di cuenta de cuando empezaron a caer las lágrimas. Simplemente brotaron, deslizándose calientes por mis mejillas mientras me aferraba a ella. Pero entonces su voz cambió, se hizo más suave, casi desvaneciéndose. Tienes que despertar. No es tu momento aquí. Todavía no. El jardín se desvaneció. El calor se me escapó de las manos por mucho que intentara aferrarme a él. Me vi arrastrado a la oscuridad. Y luego, por fin te has despertado. Dijo alguien. Abrí los ojos. El río, la cabaña, el mundo de los shinobi. Me quedé sin aliento. Había sido un sueño y mi antiguo mundo. El rifle, la nieve, la sangre de mi padre, todo había desaparecido. Mi nombre aquí es Otis. Capítulo 70. Capítulo 69. Podría pegarle pero primero le daré de comer. Finalmente encontré algo que quiero proteger. Y por eso volví contigo. Rinokumura, Blue Exorcist. Punto de vista de Hinata. Soy Hinata Hyuga. Tengo 12 años. Bueno, y casi 12 y medio, si alguien lleva la cuenta, pero ¿quién lleva la cuenta? Algunos días me siento mayor de lo que soy, y otros y bueno, era un día tranquilo. De esos días en que las nubes se deslizan perezosamente por el cielo, la brisa no es ni muy fría ni muy caliente, y los pájaros parecen charlar entre sí en los tejados. Era el día por el que Shikamaru rezaría.
Caminaba en silencio por el pueblo, con las cajas bento cuidadosamente apiladas en mis brazos, mis pasos firmes pero mi mente lejos de ser tranquila. 4 años. Sí. Habían pasado 4 años desde la pelea con Kazan y Orochimaru, el día en que todo cambió. Otis llevaba 1 año y medio en coma. Sus heridas eran peores de lo que pensábamos. Los ninjas médicos incluso nos dijeron que o moriría en coma o despertaría, pero la probabilidad de que despertara era mínima. Contaba cada día. Cada amanecer se sentía como un castigo, un recordatorio de mi impotencia durante aquella pelea, y cada noche se hacía más pesada porque me preguntaba si algún día volvería a abrir los ojos. Pero lo hizo. Y el mundo volvió a brillar y aunque jamás lo diría en voz alta. Ahora, mientras caminaba, no pude evitar que mis pensamientos volvieran a todo lo que había sucedido. La primera vez que conocí a Otis, la primera vez que me ayudó y aún lo recuerdo con claridad. Gratitud, eso fue lo que sentí. Una gratitud simple e inmensa. Porque a ese momento, desde que mi madre falleció, no me había sentido verdaderamente querida. Y Navi siempre lo intentó. Era la única del clan que me trataba como a una hermana, no como a una rival. Pero mi padre y él cambió. Sé que en el fondo le importó, pero las tradiciones del clan lo absorbieron por completo. Su amor se transformó en rigidez, disciplina y expectativas frías. Siempre me mira como si fuera frágil y decepcionante a la vez. No logro descifrarlo. Pero sé que no fue su culpa que se volviera así. Si no fuera por mi padre, tal vez Anabi y yo estaríamos atrapadas por el sello del pájaro enjaulado, así que agradezco no ser una mocosa que se enoja o se enfurruña solo porque algunos no me demuestran cariño. Pero Otis era diferente. La primera vez que lo vi agarrar la cabeza de ese bravucón, como si sostuviera una cola a punto de convertirla en sopa, pensé que era un monstruo. Sus manos eran tan grandes que sus dedos cubrían la cabeza del chico al agarrarla, y su expresión era tan fría. Por un momento, sinceramente creí que lo aplastaría sin darse cuenta. Y sin embargo, y no lo hizo. Me soltó. Se alejó. Y, de alguna manera, en lugar de temerle, no podía dejar de mirarlo. Quizás ahí empezó todo, esta extraña atracción que sentía hacia él. Al principio fue curiosidad. Lo entendí. A Otis no le importaba lo que pensara a la gente. Hacía lo que quería. ¿Qué era? No lo sé. Quizás sea que no deberíamos preocuparnos por lo que piensen los demás, algo así como, no dejes que las opiniones ajenas te limiten. Y cuando se enteró de mi apetito, me obligó a comer. Demasiado, quizá fue la primera vez que comí hasta saciarme por completo. Nadie me había animado así antes. No, era una vergüenza si lo hacía. Podrían marcarme con el sello del pájaro enjaulado por la vergüenza. No entiendo la hipocresía de mi clan. Mantienen un sistema de esclavitud entre su propia gente y, sin embargo, no sienten vergüenza. A veces me pregunto si el sello les sirve más para su conveniencia que para proteger nuestros ojos. Ja, olvídalo. Normalmente, la gente miraba mi plato y arqueaba una ceja cuando comía más de lo normal, pero Otis sí casi lo admiraba. Me ofreció más comida, diciéndome que dejara de fingir y que comiera como es debido. Casi me atraganto de la vergüenza, pero hoy también sentí calidez. Por una vez, alguien no veía mi apetito como algo vergonzoso. Parecía casi orgulloso de ello. Incluso vi brillar sus ojos cuando me vio comer. ¿Debería presumir de eso? Probablemente no. Pero aún así, y luego estaba Sayuri. Uf. Cuando se unió a nuestro grupo, sentí una punzada de irritación. La Uchiha, siempre orgullosa, siempre por encima de todos. Y ahí estaba, rondando a un civil y a un Ichiga como si fuera lo más natural del mundo. ¿Por qué le interesaba a Otis? ¿No debería estar ocupada mirando a todos por encima del hombro? Me dije que no debía enojarme, pero en vez de eso solo me sentí irritado. Lo cual es peor. El enojo es limpio. La irritación se queda dentro, picando y picando y picando y... Pero con el tiempo, lo superé. Sayuri no era tan insoportable como esperaba. Bocazas, sí. Irónicamente directa, sí. Pero y no era mala. Incluso me ayudó durante el entrenamiento una vez, aunque me provocó tanto que me dieron ganas de lanzarle un kunai a la cara. Aún así, no es mala. No del todo. El problema es Otis. Me mira como si fuera una niña. Siempre. No importa lo que haga. Podría entrenar hasta el agotamiento, podría estar a su lado, podría luchar con todas mis fuerzas, y aún así me trata como a una niña. Ni siquiera lo disimula. Así que me harté. Le pregunté directamente, como un adulto con una confianza algo temblorosa. ¿Somos siquiera amigos?
Se encogió de hombros y dijo: para mí eres como un niño. Eres como un niño. ¿Qué niño? ¿Qué significa eso siquiera? Tenía 7 años entonces. 7. Claro que era una niña, pero oírlo de él me hizo estallar. Quería gritar: ya no soy una niña. Pero no lo hice. Solo asentí como una tonta. Y ahora que soy mayor y me molesta aún más. Quiero que me mire de otra manera. No como a una niña. Como y algo más. Alguien más. Preferiblemente alguien cuya opinión requiera menos palmaditas en la frente y menos hay. No me malinterpretes, me gustan las caricias en la cabeza. De verdad. Pero de él, no es lo mismo. No me reconforta, me enfurece. Es como si acariciara a un cachorro que acaba de aprender a sentarse. Odio lo tímida que era antes. Mi timidez me avergonzaba más que a nadie. Pero las cosas están cambiando. Poco a poco, estoy cambiando. Ahora puedo hablar con desconocidos sin que me tiemble la voz. Ya no me desmayo con cada palabra inesperada. Pero cuando peleo contra Annabeth delante de los ancianos, siento que la rabia me hierve por dentro. La forma en que nos miran, frías e indiferentes, como si fuéramos un entretenimiento en vez de hermanas, me dan ganas de gritar. A veces, en el fondo, imagino destruyéndolos a todos. Si tuviera el poder suficiente, podría. Ese pensamiento me asusta, pero también me excita. Quizá debería matarlos a todos de verdad, uff. Cálmate, Hinata. Cálmate. Poder. Eso es lo que necesito. Si no soy lo suficientemente fuerte, llegará el día en que mi clan impondrá ese sello de pájaro enjaulado a una de nosotras, hermanas, y no puedo aceptarlo. Jamás. Cuando vi a Otis atado a esa silla y la pelea con Kazan, sentí una emoción que ni siquiera podía describir. Miedo, dolor, furia, todo mezclado. Había dado tanto, arriesgado tanto, ¿y para qué? ¿Para protegernos? ¿Para salvar a gente que no era lo suficientemente fuerte como para estar a su lado? Lo odiaba. Me odiaba por ser inútil. Si hubiera sido más fuerte, no habría tenido que luchar así. No se habría visto obligado a derramar su sangre por nosotros. La verdad es que Otis podría haber matado a Kazan sin nosotros. Lo sé. En el fondo, lo sé. Nuestra presencia solo lo perjudicó. Recuerdo cómo me temblaba la mano al golpear el brazo de Kazan. Fue lo único que logré. Lo único. Si hubiera sido más fuerte, Otis no habría tenido que sacrificar nada. Me juré a mí mismo, en ese mismo instante, que no volvería a permitir que sucediera. No lo veré caer frente a mí por segunda vez. A veces, la voz de mi madre resuena en mi memoria. Me decía que nunca dejara ir a quien amara, que luchara por ellos, que jamás viviera con arrepentimiento. Me aferro a esas palabras, aunque ahora no entiendo su significado. Solo sé esto. No quiero perder a Otis. Y debería hacer algo para que me vea de otra manera. Pero tal vez soy demasiado impaciente. Tal vez soy demasiado ambiciosa. Quiero que cambie su mirada, pero aún me llama niña. Y lo peor. Todavía me sonrojo cuando lo dice, aunque me irrita muchísimo. Sinceramente, a veces siento ganas de estrangularlo. No de forma violenta. Solo y suavemente. Para que entre en razón. ¿Es normal? Probablemente no. Pero así es como me hace sentir. Aún así, cada vez que pienso en esa pelea, se me oprime el pecho. Otis sangrando, cayendo, pero aún así avanzando. Yo, impotente, allí parada como una muñeca. Sayuri gritándome que me moviera. Annabeth chillando. Los ancianos observando, siempre observando, pero sin intervenir jamás. Todo está enredado en mi cabeza. Acomodé las fiambreras en mis manos y suspiré. Quizás hoy lograría que me mirara de otra manera. O quizás seguiría acariciándome la cabeza como si fuera una niña. En cualquier caso, no iba a rendirme. Ni él. Ni yo. Porque si algo he aprendido desde aquel día, es que necesito hacerme más fuerte. Lo suficientemente fuerte para protegerlo, lo suficientemente fuerte para proteger a Inabi, lo suficientemente fuerte para silenciar a los ancianos si es necesario. Lo suficientemente fuerte para que la próxima vez que Otis luche, no esté solo. Me aseguraré de ello. Aunque me cueste la vida. Pero primero, espero que se coma este bento. Quizás debería ponerle un poco más de arroz. Capítulo 71. Capítulo 70. Problemas Uchiha. Demasiado orgullosos para rendirse, demasiado estúpidos para ganar. Enciende tu corazón. Igual por ciento siempre quise decir eso. Dicho esto, aún necesito descansar, así que tengan paciencia. Su apoyo significa muchísimo.
Nuestro destino no está escrito en las estrellas, sino en nosotros mismos. William Shakespeare. Punto de vista de Xiaori. El mercado bullía con su caos habitual. Los vendedores gritaban, los niños corrían por todas partes. Los puestos olían a pescado a la parrilla, incienso barato y a aquella anciana que insistía en vender pepinillos que bien podrían usarse como armas. Y estaba aquel anciano que, de alguna manera, conseguía vender el mismo montón de repollos día tras día sin que se le acabaran. Caminé entre la multitud, pero mi mente estaba en la luna. Volvía al momento en que todo había comenzado. Fue el día en que vi a mi mamá sonreír de verdad por primera vez en años. ¿Y a quién le sonreía? A Otis. Un tipo alto que estaba allí parado. Mi mamá se rió de algo que dijo. Esa no era la mamá que yo conocía. Se suponía que mi mamá era tranquila, perspicaz, quizá un poco intimidante en público. No ir riéndose como una niña. Me tomó por sorpresa y no pude evitar sentir curiosidad. En aquel entonces, era orgulloso. Ser un Uchiha lo era todo para mí. Mi linaje, mi nombre, mi vida. El orgullo forma parte de nosotros. Es un músculo que crece con la sangre Uchiha. Pero al crecer, empecé a comprender que la forma en que la gente nos trataba no se basaba solo en el respeto. A la mayoría no les caíamos bien en absoluto. Cuando pregunté al respecto, mi madre me dijo, el mundo es simple, Sayuri. Si no pueden ser como nosotros, nos convertirán en sus enemigos. El poder hace que la gente te respete o te odie. Y nosotros, los Uchiha, somos los villanos porque somos fuertes. Mi madre me enseñó a caminar con la frente en alto e ignorar a la gente mezquina. Esa explicación tenía sentido. Somos Uchiha. Somos fuertes. Merecemos respeto. Simple y hasta que Otis llegó y lo arruinó todo. Porque, al parecer, había alguien más fuerte que yo. Y lo peor, ni siquiera usó jutsu para demostrarlo. Jamás había perdido un combate de entrenamiento en mi vida. La primera vez que entrenamos, pensé que demostraría fácilmente mi punto, que le mostraría por qué no se debía subestimar a los Uchiha. Aunque era mayor, pensé que podría vencerlo, ya que aún era un estudiante de la academia como yo. Pero me venció, y solo con fuerza bruta. ¡Qué humillación! Quería gritar. Hola. Soy un Uchiha. Se supone que el mundo no funciona así. Pero, de alguna manera, en vez de odiarlo, terminé sintiendo curiosidad. Hablamos, volvimos a entrenar juntos y, poco a poco, nos fuimos conociendo. No me preguntes cómo. Todavía no lo entiendo. Y luego estaba Hinata. Ay, Hinata. Es mi compañera de clase, y si me hubieras preguntado entonces qué tipo de chica era, habría dicho del tipo que se vuelve invisible cuando alguien la mira. Hinata y la interacción social suelen ser como dos barcos que se cruzan en la noche. Es bastante adorable, pero jamás esperé verla entrenando allí con Otis, sudando, esforzándose de verdad. Por un segundo, pensé que tal vez había tropezado con algún genjutsu. Pero no, era real. Y cuanto más la veía, más me daba cuenta de que estaba mejorando. La tímida Hinata, cada día más fuerte. Con el tiempo, las tres entrenamos juntas. De alguna manera, Hinata se convirtió en una hermana para mí, pero aún así, a veces la miro y pienso, ¿qué te pasa por la cabeza? Porque, sinceramente, la chica se queda en las nubes un montón de veces. Un segundo está sujetando un kunai y al siguiente está mirando las nubes. Es impresionante y aterrador a la vez. Y entonces ese imbécil de Sasuke me retó. Claro que perdió, ¿cómo no iba a perder? Estoy entrenando con un gigante, por Dios. Pero lo que de verdad me deja perplejo es que decidió seguirme después de ser derrotado. Jamás he visto a nadie tan mezquino. ¿Y qué bocazas? ¿En serio, cómo es posible que sea mi gemelo? Soy tranquilo, sereno, incluso amable a veces. ¿Y de dónde sacó esa manía? Desde luego, no de mí. Por no mencionar que Sasuke, el de la cara de pato, solo sonreía delante de Itachi Nisan. Incluso delante de su madre, ponía esa cara de melancolía y tristeza. Hasta que, claro, su madre le dio una buena reprimenda por ser tan ridículo. De alguna manera, en medio de todo ese caos, terminé acercándome más a Otis. En mi imaginación, parecía y algo más que un amigo. Y esa ilusión se confirmó brutalmente el día que lo vi herido, al borde de la muerte. Ese día, todo cambió. Estábamos luchando contra Kazan mientras Shisui Isan contenía a Orochimaru, pero yo estaba débil. Vergonzosamente débil, ridículamente débil. Tan inútil. Entonces todo sucedió y mi Sharingan despertó no porque le clavara el kunai en el cráneo a Kazan, ni por la sangre. Lo recuerdo como una pesadilla.
Kazan arrancándose un kunai mientras Otis lo estrangulaba, y el mundo se me ralentizó, en una agonía insoportable. El brillo del acero, la vulnerabilidad de Otis, no podía dejarlo morir. No lo perdería. Un miedo primigenio y desesperado me invadió, y entonces algo dentro de mí se quebró. El mundo cambió, tiñéndose de un rojo carmesí. Mi Sharingan. Ni siquiera sabía qué era esa sensación, solo que me golpeó como un puñetazo en la garganta. La idea de perderlo me quemaba la cabeza. Sentía que me convertía en ese protagonista furioso y estereotipado que clama venganza en todas las malas obras. Después, Otis desapareció. No se lo llevaron, simplemente y se fue. Cayó en coma. Los médicos decían cosas como: puede que no despierte y el daño es grave. Apreté los puños con fuerza. Odiaba cada voz que pronunciaba esas palabras. Ese día estaba débil. Dolorosamente débil. Durante esos largos meses, Hinata venía de vez en cuando. Se quedaba de pie en un rincón mientras yo vigilaba a Otis. Una rabia venenosa me consumía por dentro. Danzo. ¿Cómo se atrevía siquiera a pensarlo? Quería descuartizarlo con mis propias manos. Quería dar caza a todos los que habían lastimado a Otis y hacerles lamentar su pérdida. Los mataría a todos. A cada uno de los responsables de su estado. Pero entonces, después de 1 año y 6 meses, Otis despertó. Verlo despertar finalmente fue como ver el mundo reiniciarse. Capítulo 72. Capítulo 71. La resolución de una madre. Los tiempos difíciles no crean héroes. Es durante los tiempos difíciles cuando se revela el héroe que llevamos dentro. Bob Riley, el novato. Otis estaba sentado junto al río, en el mismo claro que había sido su refugio desde la infancia. El agua fluía lentamente, brillando bajo la luz del sol, y los árboles a su alrededor se mecían con un ritmo pausado. Habían pasado 4 años desde su batalla con Kazan, y aunque el tiempo había transcurrido, el recuerdo de aquella noche aún permanecía en su interior como una vieja cicatriz que se negaba a desaparecer. Pero lo que más le marcó no fue la batalla en sí, sino lo que vino después. Sus ojos, ensombrecidos por el pensamiento, escudriñaban el río mientras murmuraba para sí mismo. 4 años y flashback hace 2 años y medio. Otis abrió los ojos tras lo que le pareció una sola noche de descanso. Pero la verdad era más dura. Había estado en coma durante 1 año y medio. Para él, era como si hubiera sido ayer cuando se enfrentó a Kazan con todas sus fuerzas. Cuando abrió los ojos en la cama del hospital, el mundo ya había seguido adelante sin él. El mes siguiente transcurrió lentamente. Curar su cuerpo era una cosa, pero curar su mente era otra. Pero cuando finalmente le dieron el alta, no perdió ni un instante. Se dirigió directamente al despacho del Hokage. Necesitaba respuestas. El anciano lo había estado esperando, como si hubiera anticipado este día. Hiruzen estaba sentado tras su escritorio, observando a Otis con atención, analizando al muchacho que, de alguna manera, había sobrevivido a batallas que habrían doblegado a hombres adultos. «Buscas la verdad», dijo Hiruzen antes de que Otis pudiera hablar. Sus ojos se suavizaron, reflejando tanto arrepentimiento como sentido del deber. «Sobre tu madre y sobre por qué Danzo te desprecia». Otis no dijo nada, solo asintió. Hiruzen exhaló lentamente, con la pipa humeando. Su nombre era Ikari. En su época, la llamaron de muchas maneras. Para sus aliados, era la esperanza. Para sus enemigos, era algo más parecido a una calamidad. Su nombre más famoso fue el de la doncella guerrera. El Hokage se recostó en su silla, y el tenue aroma a tabaco impregnaba la madera que los rodeaba. Ella era extraordinaria. Durante la Tercera Gran Guerra Ninja, se la consideraba una de las armas más letales de Konoha. Su cuerpo era un milagro, de una resistencia sobrehumana. Su corazón, su chakra, incluso su sangre, poseían cualidades que los shinobi de todo el mundo habrían matado por estudiar. Incluso intenté borrar esa información sobre ella y aunque también fracasé en eso. Otis apretó los puños. Danzo. La mirada del Hokage se ensombreció. Sí. Danzo la despreciaba. Intentaba controlar lo que no podía. Maquinaba a sus espaldas. Tu madre lo perdonó una vez, pero cuando él no se tomó en serio esa advertencia y la atacó directamente, la emboscó con un arma diseñada para debilitarla, y ella lo destrozó. Lo dejó sin un ojo, sin una mano y sin el orgullo que una vez tuvo. Nunca la perdonó por eso. Y ese odio y se transmitió a ti, Otis. Otis tragó saliva con dificultad, con el orgullo hinchándosele el pecho. Hiruzen habló durante horas, con la voz cargada de emoción, describiendo una vida que parecía casi legendaria.
Le contó a Otis cómo conoció a Hikari, una joven cuya presencia parecía cautivar sin esfuerzo, cuya risa podía iluminar hasta los días más oscuros. Habló de cómo llegó a Konoha, con determinación en la mirada y un espíritu indomable. Hiruzen recordó su amistad con Tsunade, Kusina y Mikoto. Describió su fuerza, tanto física como mental, con meticuloso detalle. Cómo se movía en la batalla. Las técnicas que dominaba, las estrategias que improvisaba, la forma en que convertía incluso el movimiento más simple en un arma magistral. Las palabras de Hiruzen se detenían tanto en sus victorias como en sus derrotas, y cada relato revelaba la profundidad de su coraje, su inteligencia y su voluntad indomable. Mientras el sol se ponía en el horizonte, bañando la habitación con un resplandor dorado, las horas transcurrieron inadvertidas. Otis escuchaba, y cada historia grababa en su mente la imagen de su madre. Un orgullo le inundó el pecho, un sentimiento que parecía anclarlo al legado que apenas comenzaba a comprender. Hiruzen también reveló: Otis, tu bisabuelo era un gigante de pura sangre, y tu madre heredó la mitad de ese poder. Eso te convierte en un cuarto de gigante. Los gigantes han desaparecido de este mundo, y con cada generación, su sangre es cada vez más escasa. Pero finalmente la pregunta que más atormentaba a Otis logró salir a la luz. ¿Cómo murió?, preguntó en voz baja. Por un instante, Hiruzen apartó la mirada, contemplando el paisaje por la ventana. Su vista se detuvo en una pequeña huella de mano negra, un recordatorio de una pesadilla que jamás podría olvidar. Foto. Lo que sé es poco pero te lo diré, dijo con voz cargada de contención. Fue durante la tercera gran guerra ninja. La oficina pareció desvanecerse alrededor de Otis, el mundo se oscureció mientras la historia lo arrastraba de vuelta al pasado. La tercera gran guerra ninja. La guerra fue caos, fuego y sangre. La tierra se resquebrajó bajo el peso de batallas interminables, los bosques ardieron y los ríos se tiñeron de rojo. El cielo nocturno estaba cargado de nubes de tormenta mientras un escuadrón avanzaba silenciosamente por el bosque. Al frente iba una mujer. Cabello negro recogido, ojos penetrantes y concentrados. Hikari. Sobre su espalda llevaba a dos recién nacidos, envueltos en una manta, de apenas unas horas de vida. Su sola presencia infundía paz a los jóvenes shinobi que la seguían. El peso de su responsabilidad la abrumaba, pero lo soportaba con una determinación inquebrantable. Pero unas sombras se agitaron entre los árboles que los rodeaban. Ninjas de Kumo. Docenas de ellos. Cuando se acercaban al borde de un barranco, los shinobi de Kumo emergieron de todas partes, con las espadas relucientes y relámpagos crepitando en el aire. El escuadrón se quedó paralizado. Decenas de enemigos los rodeaban. Su número era demasiado grande como para permitirles escapar. La mirada de Hikari se endureció. Dio un paso al frente, su chakra estallando como una tormenta desatada. «Quédate detrás de mí», ordenó con voz tranquila. El suelo del bosque tembló al chocar dos titanes. A un lado estaba Hikari, con el cabello negro enmarañado de sudor y tierra, aferrada al hacha. Frente a ella, el tercer Raikage, con relámpagos danzando sobre su cuerpo, cada respiración chispeando con poder puro. Ambos dominaban un único chakra, perfeccionado al máximo. Hikari el chakra de tierra y el Raikage el de rayo. En teoría, el rayo devoraba la tierra. Pero la teoría flaqueó ante la maestría. El hacha cayó primero. Hikari rugió cuando el arma cortó el aire, apuntando directo al cráneo del Raikage. El suelo se agrietó bajo sus pies con la fuerza descomunal del golpe. El Raikage giró justo a tiempo. La hoja lo rozó por un pelo. Contraatacó al instante. Su mano brilló, sus dedos se afilaban como un rayo. La infame puñalada infernal. Se abalanzó, clavando la puñalada directamente en su corazón. Hikari interpuso su escudo entre ellos. En el instante en que el golpe infernal impactó, el mundo pareció estallar. Un estruendo ensordecedor partió el claro, y las ondas expansivas se propagaron hacia afuera. Los árboles fueron arrancados de raíz, la tierra y las piedras volaron por los aires, y el suelo tembló con tal violencia que incluso los shinobi de Kumo y Konoha, enfrascados en escaramuzas menores, se paralizaron, luchando por mantenerse en pie ante la réplica. El aire se llenó de polvo y chispas. Y en medio de todo, ninguno de los guerreros cedió. Hikari retrocedió, con el chakra fluyendo por sus venas. Su poder de la naturaleza terrestre solidificó el escudo como si estuviera esculpido en los huesos de la propia montaña. Los ojos del Raikage ardían con ferocidad, pero un fino hilo de sangre le corría por el brazo. Su contrafuerza había perforado su armadura de relámpagos. «Eres fuerte», admitió entre dientes. La batalla continuó con furia.
El hacha de Ikari se enfrentó una y otra vez a sus golpes fulminantes, cada impacto rasgando la noche con ondas de choque, desgarrando el bosque y dejando una estela de devastación. Pero ni siquiera la lucha más feroz podía durar para siempre. Los refuerzos de Konoha se acercaban y el Raikage había resultado herido. Ante esta situación, las fuerzas de Kumo comenzaron a retirarse. El propio Raikage retrocedió, su capa de relámpagos crepitó al bajar la mano. Acabaremos con esto en otro momento, gruñó. Con una señal, los shinobi de Kumo se retiraron, desapareciendo entre los árboles. El campo de batalla quedó en silencio. Para quienes lo presenciaron, el choque entre la tierra y el rayo aquella noche se convirtió en leyenda susurrada. Ikari había plantado cara al tercer Raikage. Y eso no fue poca cosa. Horas después de dar a luz, se había enfrentado a uno de los shinobi más poderosos que existían, cargando no solo con sus recién nacidos a cuestas, sino también con la vida de todo su escuadrón. Su fuerza, su valentía y su inquebrantable determinación dejaron una huella imborrable en todos los que la presenciaron. Capítulo 73. Capítulo 72. El último aliento. La vida de las personas no termina cuando mueren, sino cuando pierden la fe. Itachi Uchiha, Naruto Shippuden. Pero cuando llegaron los refuerzos de Konoha, liderados por el mismísimo Hiruzen, la escena que se presentó ante sus ojos fue espantosa. El campo de batalla estaba en silencio, salvo por el crepitar de las llamas agonizantes y el siseo del polvo al asentarse. El escuadrón de Ikari había sido aniquilado. La tierra estaba ennegrecida, empapada de sangre, y los cuerpos de los camaradas yacían esparcidos por el suelo donde habían caído luchando hasta el último aliento. Y en el centro mismo yacía Ikari. Hiruzen la encontró allí, entre sus compañeros caídos, aquellos que habían luchado hasta el último aliento. Se le heló la sangre al ver su pecho, un hueco vacío donde debería haber estado su corazón. Su respiración era superficial, entrecortada, fugaz. Aún así, seguía viva. Aún así, se aferraba. Hiruzen se arrodilló a su lado, sujetando su fría mano entre las suyas. Su voz tembló al acercarse más. Ikari, ni se te ocurra cerrar los ojos. Tsunade viene, ¿me oyes? No vas a morir. Vas a vivir. Solo resiste. Pero incluso antes de pronunciar esas palabras, Hiruzen supo que eran mentiras, palabras desesperadas para consolar, no la verdad. Sentía cómo su cuerpo se enfriaba cada vez más con el paso de los segundos. Junto a ellos, los gemelos recién nacidos, los niños que había traído a este mundo cruel hacía apenas unas horas, libraban sus propias y frágiles batallas. Los médicos luchaban desesperadamente. Algunos atendían a los bebés, otros se arrodillaban en la tierra empapada de sangre para salvar a Ikari. La respiración de Ikari era entrecortada, y la sangre le manchaba las comisuras de los labios. Sin embargo, a pesar de la agonía, una leve sonrisa cansada se dibujó en su rostro mientras su mirada se desviaba más allá de Hiruzen, hacia las dos pequeñas figuras en brazos del cuerpo médico. Susurró, con la voz apenas audible. Los nombres, recuérdalos, Otis, Y. Sus labios temblaron, y el resto se perdió en un susurro que Hiruzen se esforzó por captar. No hables, insistió Hiruzen, apretando su agarre, aunque su voz se quebró. Guarda tus fuerzas. Los médicos, las lágrimas le corrían por las mejillas, su pecho subía y bajaba con dificultad mientras jadeaba en busca de aire. Su voz se quebró, y las palabras se le escaparon entre sollozos. Yo no quiero morir. Sus débiles dedos temblaron al apretarse alrededor de la mano de Hiruzen. No puedo y no puedo dejarlos, y su voz se quebró, mientras sus ojos se dirigían hacia los bebés, no así y no sola. Su cuerpo se estremeció, su respiración era superficial. Lloró con más fuerza, el sonido crudo y desgarrador. Quiero verlos crecer y... Un sollozo le escapó de la garganta. Quiero verlos reír, caminar, ser fuertes. Los ninjas médicos trabajaban desesperadamente, su chakra brillaba débilmente en el crepúsculo mientras luchaban por estabilizar a Ikari. Sus ojos se clavaron en los de Hiruzen, desesperados, suplicantes. Por favor, Jiji, ayúdame, no dejes que crezcan sin mí, por favor. Su voz se apagó en un grito que se desvaneció en simples jadeos roncos. Cada palabra se fue apagando más y más, hasta que sus labios apenas pudieron formar el sonido. Mis bebés. Mis bebés, mi. Las lágrimas de Hiruzen lo nublaban todo. Apretó su mano con más fuerza, como si su pura voluntad pudiera retenerla allí, como si su agarre bastara para encadenar su alma a su cuerpo. Pero sus fuerzas se desvanecían. Su agarre se aflojó al perder toda su fuerza y su voz se apagó. Y el silencio se apoderó del campo de batalla.
Hiruzen inclinó la cabeza, rozando su frente con el dorso de su mano ensangrentada. Perdóname, Ikari, perdóname por no haber estado aquí antes. Sus ojos parpadearon una vez más, y aquella leve sonrisa permaneció en su rostro mientras miraba a sus hijos por última vez. Y entonces su mano quedó inmóvil en la de él. El ocaje no se movió. Durante un largo y pesado silencio, simplemente se arrodilló entre los muertos, sosteniendo la mano de su hija a la que no pudo salvar, mientras los llantos de dos niños recién nacidos perforaban las ruinas del campo de batalla. Luego, él cerró suavemente sus ojos, sin apartar la mirada de sus hijos. Todos los shinobi de Konoha presentes inclinaron la cabeza. Nadie se movió. Nadie habló. Solo pudieron permanecer allí, viendo cómo la vida de uno de los shinobi más fuertes de Konoha se extinguía ante sus ojos. Para cuando Tsunade llegó, Ikari ya había exhalado su último aliento. Su pecho ya no se elevaba, su calor se desvanecía. La Sanen cayó de rodillas junto a su amiga caída, con lágrimas que recorrían su rostro, pero no había tiempo para el duelo. Los dos recién nacidos aún se aferraban a la vida. Su chakra curativo fluyó hacia los bebés, que yacían envueltos cerca, con sus pequeños pechos elevándose y descendiendo débilmente. Ambos estaban heridos. Ambos se desvanecían. Las lágrimas de Tsunade goteaban sobre su frágil piel mientras trabajaba. Por favor, resistan, y susurró a los bebés, con desesperación en la voz. Concentró todo su esfuerzo en su jutsu. Aún así, el destino fue cruel. El latido del corazón de uno de los bebés se ralentizó y se apagó, su manita se soltó de la de su hermano. Murió ante sus ojos, y Tsunade apretó los dientes mientras luchaba por salvar al otro. Su corazón había sufrido daños irreparables, pero la muerte de su hermano les ofrecía una terrible opción. Un trasplante, la única esperanza. Cuando todo terminó, las manos de Tsunade quedaron inmóviles. El pecho del bebé superviviente se elevó temblorosamente. El corazón de su hermano latía ahora en su interior. El otro yacía en silencio, envuelto en una tela manchada de sangre. Tsunade acunó al único bebé superviviente, con lágrimas que le recorrían el rostro. Lo siento, no pude salvarla. No pude salvarlos a los dos. Los hombros de Tsunade temblaron. Había perdido a una amiga. Había perdido a una hija. Pero al menos una vida seguía viva. Y Hiruzen, arrodillado en la sangre, cerró los ojos, sintiendo cómo el dolor y la sensación de fracaso lo abrumaban más que la propia guerra. Sus ojos estaban vacíos, pero húmedos por las lágrimas. Había presenciado muchos horrores de la guerra, pero este lo perseguiría para siempre. El día en que Ikari murió suplicando ver crecer a sus hijos, y el día en que solo uno sobrevivió para perpetuar su legado. Ikari fue enterrada por la mañana. Hiruzen permanecía de pie ante su tumba. A su alrededor, los shinobi de Konoha guardaban silencio, con la cabeza gacha. Tsunade permanecía al borde, con los puños tan apretados que se le habían puesto blancos los nudillos. Esta vez no lloró. Ya no le quedaban lágrimas. Las había agotado intentando salvar a Ikari, intentando salvar a sus hijos. Le había fallado a su amiga. Le había fallado a su hijo. Mikoto y Kusina también estaban allí, pero ninguna pronunció ni una sola palabra. Hiruzen puso una mano en el hombro de Tsunade. Su voz era suave, pero cargada de responsabilidad. Tsunade, Ikari te confió a sus hijos. Quería que los cuidaras si alguna vez no pudiera. Durante un largo rato, Tsunade guardó silencio. El silencio se extendió entre ellos. Finalmente, apartó la mirada, con la vergüenza y el dolor reflejados en su rostro. No puedo, Sensei, susurró. Ni siquiera pude salvarla a ella. Ni siquiera pude salvar a uno de sus hijos. No me pida que críe al que sobrevivió. Ni siquiera pude salvar a mi hermano y ni a su hijo. No me pida que le falle también a su otro hijo. Hiruzen lo vio en sus ojos. Estaba destrozada, sumida en un dolor que ningún deber podía contener. No insistió más. Simplemente asintió, aceptando la verdad en silencio. No podía culparla. Siendo sincero, ella no estaba en condiciones de soportar semejante carga. Entonces yo me encargaré de él, dijo Hiruzen en voz baja. Si tú no puedes, lo haré yo. La mirada de Tsunade se detuvo en el pequeño bebé envuelto en pañales, en el niño que llevaba la sangre de su madre y el corazón de su hermano. Por un instante, quiso extender la mano, pero sus brazos permanecieron a los costados. Sin decirle una palabra más, se dio la vuelta y se marchó. Tsunade mantuvo las distancias, observando a Otis desde lejos, temerosa de que cualquier paso que diera pudiera acarrearle una maldición.
Cuando la guerra finalmente terminó, abandonó la aldea en silencio, incapaz de enfrentarse a las sombras y los recuerdos que se aferraban a cada calle de Konoha. Hiruzen conocía el dolor de perder a un hijo, y no podía imaginar el tormento de no haber podido salvar a uno. Primero a su hermano, ahora, y así le tocó a él. Aunque Tsunade no lo hiciera, él cuidaría de Otis. Por el bien de Ikari.